Muy bien, vamos a dar inicio al taller del día de hoy. Eh, Hoy vamos a estudiar algo bien importante que es la publicación, activación, análisis de seguridad en el tema de los servicios o data o de los objetos que generan los proyectos o datas. Eh, este taller va a estar dividido hoy en cuatro partes. Una es la publicación de servicios o data, otro conocer los system alias, otra parte es la Samuel, activación y por Samuel, último disculpa, la seguridad. ¿Sí? Ah, ahí está la Jesús. grabación. No, Pero, no estoy aquí todavía. ajá. Ok, Acuérdate de poner voy a grabar a- la sesión. va. Vamos a ver. Grabar. Ahora sí. Ahí está. Ok. El día de hoy vamos a continuar el taller de los servicios OData y vamos a ver una sección bien importante que sería el tema de la activación, publicación y el análisis de la seguridad de los objetos que genera un proyecto OData. El taller va a estar dividido en cuatro partes y vamos a iniciar con la primera, que es la publicación de servicios o data. Ok. Para ello, vamos a retomar dos conceptos importantes. Uno, lo que son los servicios o data, y el otro, lo que es el SAP Gateway. Como ya hemos visto antes, los servicios o data es un objeto, o sí, un objeto que nos genera el sistema basado en el protocolo estándar o data que nos permite implementar desarrollos para la transmisión de información de un sistema backend a un sistema externo y viceversa. Es con lo cual nosotros nos comunicamos con el servidor SAP, en este caso desde aplicaciones, desde interfaces o cualquier otro requerimiento que podamos tener utilizando este protocolo. El segundo concepto importante es lo que es el SAT Game. Básicamente es un componente que posee SAP que nos permite justamente consumir los servicios o datos. Suele implementarse o existir en el sistema backend y es visible desde un sistema externo, ¿verdad? En este caso, dependiendo de la infraestructura que tenga un cliente, se va a comportar de una manera u otra. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay varias consideraciones al momento de nosotros publicar un servicio data. Eh, Como paréntesis, la publicación es, en palabras simples, dar visibilidad al servicio que nosotros ya hemos creado, dar visibilidad a los sistemas externos. Nosotros hasta ahora hemos creado proyectos o datas y sobre ese proyecto hemos definido entidades que poseen estructuras, hemos implementado algún tipo de lógica para leer, crear, actualizar, pero aún ese servicio hasta este momento no es posible consumirlo, no es visible desde fuera del servidor. Entonces, la publicación consiste justamente en esa actividad. ¿Cómo publicar ese servicio que nosotros hemos construido para que se pueda consumir? Para ello, hay que tomar en cuenta varios objetos que se generan cuando nosotros construimos un proyecto data. Esos objetos básicamente son estos tres. El modelo proveedor de la clase, la data que provee la clase y un service registration.
Estos tres elementos es lo más importante que posee nuestro servicio. Los primeros dos van a hacer referencia a la entidad o a las entidades que estamos implementando y a los métodos que nosotros hemos redefinido. En tanto, el Service Registration son los objetos que van a ser visibles para nosotros publicarlos. Uno de esos Service Registration es el nombre técnico del servicio. Nosotros hemos creado hasta ahora varios proyectos y si ven la nomenclatura que hemos utilizado es algo parecido a lo que vemos por acá. ZOD-bajo, por ejemplo, en este caso, CAP 001, hasta aquí. Pero el Service Registration suele agregarle otras, digamos, otros sufijos. Por ejemplo, esto que vemos acá. Él le agrega el sufijo SRB. Lo hace de forma automática el sistema y es una variable que debemos considerar al momento de nosotros publicar el servicio, ya que cuando hagamos la búsqueda de nuestro servicio para publicarlo, él va a solicitarnos esta definición, ¿no? No solamente el nombre del proyecto, ya que si le indicamos solo el nombre del proyecto, no lo va a encontrar. Entonces, allí vamos a ir considerando ciertos objetos. El Technical Service Name justamente es la denominación con que un sistema externo reconoce el servicio. Y esa definición es la que se declara, por ejemplo, en una aplicación Fiori en el archivo manifest, ¿verdad? También en la transacción que vamos a ver más adelante, él reconoce este nombre, esta definición, ¿verdad? Como ya hemos comentado, con este sufijo que termina en SRB. Ok. La transacción clave y una de las más importantes a la hora de manejar un servicio data, bien sea que nosotros estemos construyéndolo, como es en este caso, o que sea un servicio estándar de alguna aplicación o de alguna otra herramienta que, que esté funcionando mediante servicios o data, va a ser justamente esta transacción IWFND Main Service. Es una aplicación, es una transacción a la cual como desarrolladores, por lo general, vamos a tener acceso en los ambientes de desarrollo y calidad. Lo que hagamos acá se guarda en una orden Workbench. Cuando es transportado, ese objeto pasa a productivo y solamente va a haber una actividad que sí puede ser que la ejecutemos nosotros o no para poder activarlo en un ambiente productivo. Pero por lo general nosotros sí tenemos acceso a esta transacción y nosotros como desarrolladores somos los que publicamos el servicio que hayamos desarrollado o de alguna herramienta o aplicación que deseemos activar. Básicamente, para añadir un servicio data en esta transacción, lo que hacemos es ir a ella, seleccionamos la opción añadir servicio. Posteriormente nos va a abrir otro modo, otra pantalla al SAT-GUI. Nosotros vamos a seleccionar el alias del sistema o el sistema del cual estamos requiriendo el servicio. Posteriormente indicamos cuál es el nombre técnico del servicio. Vemos que es el nombre del proyecto data con la terminación SRB. De lo contrario, si no le colocamos ese sufijo, no lo va a encontrar. Cuando indicamos ese nombre, solo le damos Enter, ¿verdad? Y él busca el servicio disponible y nos va a aparecer en un listado. Al aparecer, lo seleccionamos y de allí nos va a solicitar un paquete donde guardarlo y una orden de transporte. Una vez que asignemos el paquete y la orden de transporte, nos va a aparecer el mensaje de que el servicio se ha agregado y sus metadatos se han cargado correctamente. ¿Cuáles son los metadatos? Los metadatos es toda la información del modelo de datos que nosotros definimos en nuestro proyecto.
las entidades, por ejemplo, lo que hemos venido trabajando, las entidades usuario, material, y qué tipo de datos son, si tienen, si poseen anotaciones, si vienen heredadas de una CDS. Esos son los metadatos que el sistema, cuando activamos o cuando declaramos el servicio, las carga, ¿verdad? Una vez que nosotros hayamos ya definido nuestro servicio en la transacción IWFND Mind Service, nosotros lo vamos a poder visualizar y debemos verificar si efectivamente añadió o está relacionado a un alias del sistema válido. El alias del sistema, vamos a verlo más adelante a detalle, algunas consideraciones. Y aquí básicamente la transacción nos va a brindar una serie de herramientas con las cuales nosotros vamos a verificar que el servicio está activo y que efectivamente funciona. Como elementos clave de este punto, debemos entender que al crear un proyecto data, en la transacción SGW se genera un objeto con el sufijo SRB, el cual debe agregarse en la transacción IWFND Main Service para que el servicio esté disponible para su consumo. Además, hacer esta acción o ejecutar esta actividad genera un objeto en la transacción o en los nodos ICF del sistema. Y ese nodo define justamente la ruta a la cual cualquier sistema externo o aplicación puede consumirla o consultarla para aprovechar el servicio. Vamos a ver los pasos de publicar en la práctica un servicio data. Primero, vamos acá a la transacción SGW y en las actividades que hemos desarrollado en conjunto con mi persona, hemos trabajado este servicio, ZOD CAP 011. En él hemos añadido estas entidades y lo que debemos hacer siempre antes de publicar un servicio es verificar que no posea inconsistencias. Esto podemos comprobarlo cada vez que nosotros generamos los objetos en tiempo de ejecución y el log que vamos a obtener es satisfactorio. Pueden haber mensajes de advertencia, pero nunca mensajes de error, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos justamente uno de los objetos que forma parte de nuestro servicio, que es el proveedor de la clase, el proveedor de data de nuestra clase, se generaron satisfactoriamente. Tenemos un pequeño warning que básicamente se generan con respecto a los elementos de datos. Aquí nos dice, por ejemplo, que este campo, una de las propiedades de la entidad user que yo agregué, tiene un tipo string de una longitud muy alta, ¿verdad? Eso tiene una razón de ser ya en la práctica, pero no limita el uso de este tipo de elemento de datos. Así puede ocurrir o ocurre, de hecho, frecuentemente en tipos de datos, por ejemplo, fechas, data type, ¿qué otro por allí? O cuando nosotros hemos definido un parámetro con un tipo que hace referencia a un elemento de dato ABAP y de repente nosotros decidimos cambiarlo acá manualmente, ¿verdad? Por ejemplo, si un name es de longitud 12, yo acá manualmente dijo que es 15 y regenero los objetos, me va a decir, oye, mira, hay una inconsistencia entre el tipo de dato que tú definiste en tu estructura y lo que estás colocando acá, ¿verdad? Entonces, va a haber, o por esas razones, frecuentemente ocurren los warnings. Ahora, si hay algún tipo de error, va a haber una señalización en rojo, marcada en rojo. Allí sí, de hecho, no se generan los objetos en tiempo de ejecución. Va a decir, hay un error y va a indicar igual como sucedió en este caso, nos va a posicionar en una línea, le vamos a dar doble clic y nos va a posicionar
en el campo o en la entidad donde se presenta el inconveniente, ¿verdad? Entonces, eso a tenerlo en cuenta cuando vamos a publicar los servicios, que no existan errores, porque si no, al momento de publicarlo, aunque lo definamos, cuando se consuman, no van a funcionar. Va a haber una respuesta errónea, ¿verdad? Un mensaje 400 o 500. Ok, ya hemos verificado nuestro servicio. Ahora sí, nos vamos a nuestra transacción, que por acá la añadimos en la carpeta favoritos, que se llama IWFND Main Service. Si no la tenemos agregada en nuestra carpeta favoritos, cuando la escribamos, vamos a tratar de escribirla el /n y todo el nombre de la transacción. Ok, entonces esta es nuestra transacción. Lo que podemos ver acá es una cantidad de servicios que existen en el sistema y que se han definido. Muchos de esos servicios van a ser estándar, los necesita el sistema para ejecutar actividades, no necesariamente de aplicaciones Fiori, sino alguna otra actividad, inclusive para la ejecución de workflows. Entonces, aquí van a estar definidos todos los servicios. Fíjense que aunque hay servicios estándar, cuando se definen acá, él siempre va a crear como una extensión Z, ¿verdad? Porque estos son servicios estándar. Ok. Entonces, si nosotros buscamos nuestro servicio 11, vamos a seleccionar nombre técnico del servicio. Recordemos que no es el nombre del proyecto en sí, sino que es, además del nombre del proyecto, con la terminación SRB, con el sufijo SRB. Y lo buscamos. Entonces, ahí no encontró, no hemos publicado el servicio. ¿A dónde nos dirigimos para hacerlo? Seleccionamos acá la opción Añadir servicio. Seleccionamos el alias del sistema que necesitamos o que definimos para encontrar el servicio. En este caso es local. Y el nombre técnico es nombre del proyecto data con la terminación SRB. Le damos Enter y ahí está. Encontró el servicio. Nos muestra la descripción del servicio. Lo seleccionamos. Aquí está. Entonces, fíjense los objetos que él va a crear. Él dice, bueno, voy a crear el nombre, un servicio, lo voy a publicar con esta denominación que tiene este modelo técnico. Asignémosle un paquete. Yo por acá tengo mi paquete. Asigno mi paquete. El nodo ICF, que lo vamos a ver también más adelante, que es que sea estándar. Y me solicita una orden de transporte y así asigno mi orden de transporte. Aquí está el mensaje satisfactorio, ¿no? El servicio se ha creado y sus metadatos se han cargado correctamente. Vamos, retrocedemos y ahora sí, como ya de antemano tenemos filtrado el servicio, ya me lo despliega acá. Y lo más importante siempre a tener en cuenta, una vez que ha sido publicado, es que ya nos aparece en la vista principal que donde dice alias del sistema, efectivamente tenga asignado un alias del sistema. Vemos que el nodo ICF está activo, está en verde, y nosotros podemos verificar la metadata que se obtiene, ¿verdad? En caso, hay situaciones donde nosotros actualizamos las propiedades o creamos nuevas entidades en nuestro proyecto data y cuando la consumimos de alguna aplicación no la trae. Y hemos verificado que el servicio está activo, todo eh, ok. En cuanto al alias, que es lo que más se verifica, el alias y el nodo ICF. Entonces,
cuando hay o se presenta esa situación, lo que hacemos es seleccionar esta opción, cargar metadatos del servicio. Entonces, podemos recargar para que refresque las propiedades del servicio en cuanto a entidades y propiedades. Y ya deberíamos tener el esquema actualizado. Podemos hacer una verificación seleccionando esta opción que se llama cliente SAT Gateway, donde básicamente nos hace referencia a la URL de que va a tener el servicio. Esta URL definida en el nodo SICF del sistema, y simplemente nosotros vamos a ejecutar una pequeña consulta para verificar primero que no tenemos problema con autorización en el servicio y que el servicio no posee errores. Entonces, efectivamente, tenemos un código de retorno 200, ok, y vemos acá, fíjense, el esquema XML, que es la metadata del sistema, nos hace referencia a las entidades y a las propiedades que tienen esas entidades. Eso sería la publicación del servicio. Ahora sí, a partir de este momento, ya el servicio estaría disponible para poder consumirlo y utilizarlo en cualquier entidad que haya sido implementada. Es justo en este punto. Solo nos detendría en caso de ser usuario final o usuario funcional. Nos tendría el tema de la seguridad, los roles. Pero a nivel de desarrollador, por las autorizaciones que como desarrolladores poseemos, no, en nuestro caso no nos debería detener para poder probarlo o utilizarlo o desarrollar alguna otra funcionalidad. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. Perfecto. Todo bien. Perfecto. Entonces ya publicamos el servicio. El segundo punto importante es lo que es el análisis del system alias o del alias del sistema. Ok, aquí para entender lo que es el área del sistema se nos añade otro concepto que es lo que son las conexiones RFC Trusted. Básicamente esas conexiones son un tipo de conexión específica que el sistema suele utilizar, la cual establece una relación de confianza entre un sistema frontend y un sistema backend o entre dos sistemas. Esta conexión RFC Trusted es lo que utilizan los alias del sistema para poder comunicarse eh, entre sistemas, valga la redundancia. Fíjense que tenemos dos conceptos nuevos. El SAT Gateway es un componente de SAT que permite que justamente los servicios sean utilizados, y ya nos vamos a un detalle un poco más específico, que es, bueno, ¿qué utiliza el SAT Gateway para que pueda publicarse el servicio y para conectar sistemas? Ya utiliza justamente esto, el RFC Trust. Ok. Como definición general, el System Alias no son más que nombres que los administradores del sistema definen para cada uno de los sistemas SAP que se crean o que son utilizados. Estos nombres se crean en un sistema de desarrollo, de calidad de productivo. Cada sistema tiene su alias específico. ¿Y qué finalidad tienen estos alias? Justamente facilitar la definición de la comunicación entre sistemas, y no solamente entre sistemas, sino entre objetos. Podríamos decir que también son un medio importante para recuperar información.
para consultar información, que eso lo logramos por medio de los servicios OAuth. Como vimos en el ejercicio y acá en la imagen, un servicio siempre para que pueda funcionar debe tener asignado un alias. Si no, aunque el servicio esté activo, o si lo vemos por acá, si el servicio está activo, aunque el nodo SF esté en verde y no tiene system alias, de igual manera, él no sabe el servicio qué fuente de datos tomas, porque eso es lo que le indica el system alias. O sea, qué consulta él, qué servidor consulta él para obtener la información del servicio que estamos definiendo. Características importantes. Todo sistema debe tener al menos un system alias a través del cual se pueda acceder. Ujú. Ahorita vamos a ver temas de arquitectura para ver en este caso en el servidor donde estamos trabajando no se ve tan complicado, pero en otros sistemas que tienen una arquitectura diferente, que sería Central Hub, no, a veces se vuelve un poco difícil de entender. Otra característica importante es que puede haber cualquier número de alias que apunten al mismo sistema. Así es. Durante la creación de contenido, el desarrollador puede optar a conectarse a través de cualquier alias. Bueno, realmente no. El desarrollador, nosotros debemos conectarnos siempre por el alias que se haya definido en el sistema para obtener información. Normalmente este alias nosotros aparte de verlo, porque sí los vemos, lo confirmamos con el equipo ya Basis que nos proveen. Ellos configuran esta información, nosotros no configuramos el alias, ellos son el equipo Basis quienes configuran esta particularidad en el sistema, y nosotros lo que hacemos es confirmar, ¿verdad? Solicitar el alias, indicarles, por ejemplo, el alias que se llame local efectivamente es el que debo utilizar, o el que se llama D01, Q01, es el alias efectivamente que se está utilizando para la comunicación. Nosotros debemos confirmar esa información. No siempre lo que está disponible es lo que nosotros vamos a poder utilizar. A veces ni siquiera está creado el alias. Entonces, que ese es el punto de partida para nosotros consumir servicios. Otra característica importante es que un alias debe hacer referencia siempre a un solo sistema. Sí, de hecho, la transacción donde se crea solo permite un alias, una relación uno a uno entre un alias y un sistema. Y hay un alias que se crea casi que de forma automática o de manera predeterminada en todos los sistemas, que es el alias local, que es justamente el que utilizamos en este ejercicio, el alias local. ¿Por qué yo seleccioné el alias local y no cualquiera de los alias que están disponibles por acá? Fíjense, todos los alias que existen, eh, que hacen referencia a módulos, este de finanzas, o no solo a módulos, sino a otros sistemas, calidad, productivo. Nosotros utilizamos en este caso local, que es el que se crea casi que de manera predefinida, porque mi servidor, en este caso la arquitectura, yo sé que la arquitectura del servidor donde estoy trabajando es embebida. O sea, el SAP Gateway y SAP lo tengo instalado en este mismo servidor. Entonces, los servicios que yo estoy creando, los estoy creando en este servidor y los voy a consumir desde este mismo servidor. Por eso yo sé, casi que de manera empírica, que efectivamente el system alias que voy a utilizar es el alias local. Y que me va a apuntar a el mandante en el cual estoy trabajando.
Aquí vemos algunas imágenes del detalle de lo que es un system alias. Como les decía, el system alias es un nombre, una definición de una conexión RFC de tipo trusted. Y desde ahí yo defino el sistema al cual ese alias se va a conectar. De hecho, la idea es que ese alias se configure de tal manera que tenga relación de confianza, que es uno de los parámetros de la transacción, para que yo me pueda loguear utilizando ese alias sin ningún problema. Y con el usuario que se ha creado, con el mismo usuario que se ha creado en SAP. Aquí es donde vamos a ver con un poco más de claridad esa implementación de los system alias, ya que depende justamente de las arquitecturas. Fíjense, tenemos dos arquitecturas acá en esta LAN. Uno Central HOOD y el otro embebido. En el Central HOOD pueden ver que lo que es el gateway está separado de la capa como tal de las aplicaciones, de todo lo que son, por ejemplo, en este caso, de aplicaciones Fiori, aplicaciones SAWE 5 o inclusive otro tipo de aplicaciones pueden vivir en un servidor externo y no necesariamente en mi servidor SAP ERP, SC o HANA. Este es una arquitectura. Y la otra arquitectura en la cual nosotros estamos desarrollando los ejercicios es una arquitectura embebida, donde el componente SAP Gateway, toda la parte de la librería de Fiori y las aplicaciones, y el componente SAP HANA, SAP ERP, todo se encuentra en el mismo servidor. Aquí tenemos las dos arquitecturas. ¿Qué sucede? En una arquitectura Central HOOD, que es la del lado izquierdo, nosotros podemos tener diversas configuraciones para que este sistema externo, yo le llamo sistema externo justamente donde estarían las aplicaciones, el componente o la capa de aplicaciones, en este caso Fiori, a eso yo le llamo sistema externo o frontend, está separado al backend. Entonces la pregunta en ese escenario es cómo me conecto desde SAP al servidor donde están las aplicaciones Fiori. A través de alias, justamente a través de alias. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde yo separo el servidor frontend del servidor backend. Y yo puedo tener alias específico, por ejemplo, para cada mandante. En el servidor frontend yo le digo, bueno, tú te vas a llamar servidor DF y te voy a crear un mandante 200 y te vas a conectar por medio del alias, aquí no está, pero debería haber un alias, de 200. Y ese de 200 se conecta, es lo que permite la conexión a SAP al mandante 200, al mandante de desarrollo 200. Por otra parte, yo voy a decirle, bueno, puedo tener en el mismo servidor frontend que se llama DF o Developer Fiori, si pueden entenderse así, un servidor en el otro mandante, el mandante 250, creo un system alias que se llame D250, por ejemplo, y él es el que se va a conectar al mismo ambiente de desarrollo, pero al mandante 250, donde yo sé que hay data. Entonces, ahí es donde pueden ver que el system alias es imprescindible. Nosotros declaramos los servicios siempre en el servidor frontend. En el servidor frontend es donde nosotros esa acción que acabamos de hacer recientemente de publicar el servicio CAP 11, lo haríamos siempre en el servidor frontend. Aunque la creación es en el servidor backend. Por eso necesitamos el system alias, para poder definir el servicio, para poder publicarlo y para poder obtener información de un sistema a otro. Y tenemos acá otros ejemplos, que es lo que sería el ambiente de calidad. En calidad también cambiaría, se tendría otro system alias que apunta de este servidor, desde este mandante, a un sistema
backend o SAP, específicamente otro servidor y otro mandante. Y así el ambiente productivo. Okay. Muy diferente ocurre en el escenario embebido. El escenario embebido es un escenario ideal, casi más, mucho más simplificado, y normalmente ese alias es local. ¿Por qué es local? Porque los servicios que nosotros hemos definido, la publicación, el consumo de ese servicio, las APIs, las librerías de las aplicaciones, todo se encuentra en el mismo servidor. Entonces, sí necesito asignarles alias, pero ese alias va a ser local. Los detalles de esa configuración del alias van a ser bastante simplificados. Para asignarlo, vimos en el ejemplo, en el ejercicio, que el alias se asignó casi que inmediatamente. No hubo necesidad de hacer la asignación. Pero lo que sucede es que cuando nosotros transportamos este servicio, el mismo servicio, lo transportamos del ambiente de desarrollo al ambiente de calidad o al ambiente productivo, él viaja sin alias. Entonces, la asignación del alias es algo que ocurre o se debe realizar por cada mandante. En el ambiente de desarrollo, porque es el momento cuando lo publicamos, no, no se necesita asignarlo, ya lo detecta. Pero en el ambiente de calidad productivo, ahí es donde necesitamos realizar esta actividad que se describe a continuación. En la misma transacción IWFND Main Service, verificamos que el servicio primero exista, segundo que se encuentre activo, y por último seleccionamos la opción añadir alias al sistema. Una vez que seleccionamos esa opción, fíjense que nos va a aparecer esta pequeña pantalla. Y allí nosotros le vamos a indicar el nombre del servicio y qué system alias es. Y vamos a seleccionar esta opción que se llama Default Metadata para que cargue la metadata que tiene el modelo del servicio. Y listo. Una vez ejecutado, él se guarda y va a aparecer asignado ya en la vista general de la transacción IWFND Main Service. Un elemento clave o como resumen, básicamente es el alias, es un nombre, una definición, la cual se configura para poder conectarse de un sistema backend a un sistema frontend. Algo importante, esta asignación es dependiente, demandante, y sin este objeto el servicio no puede funcionar. En un sistema, en una arquitectura de Central Hood, es mucho más evidente el por qué no puede funcionar, que es que cómo funciona un servicio en el frontend si no tiene definido a qué backend va a ser la consulta, ¿no? En cambio, en un ambiente, una arquitectura embebida, eh, aunque la información esté en el mismo servidor, el servicio en el mismo servidor, él por regla va a necesitar la definición de un alias que de forma general va a ser el alias denominado local. Podemos ver el detalle del alias que nosotros agregamos a nuestro servicio. Fíjense que él dice, bueno, no tengo destino RFC porque no necesito una conexión a ningún sistema externo. La configuración de entrada de seguridad tampoco aplicaría. Básicamente es un tipo de conexión interna. Justamente ahora voy a ingresar a un sistema donde sí se necesita esta configuración.
permítanme un momento. Voy a entrar a un sistema que conozco que tiene una arquitectura de Central Hub. Listo. Aquí tengo un sistema donde, fíjense, tengo un conjunto de servicios. En este caso, estos servicios no aplican para este mandante. Aquí está. Este. Fíjense que el system alias cambia un montón, ¿verdad? La definición que le han dado, ellos dicen, bueno, tiene un sistema que se llama D15, que es el servidor frontend. Y el mandante de este servidor es 202. Y este servidor, a este alias, al asignarlo a este servicio, él va a ir a un sistema SAP que va a ser un sistema que se llama D02 y va a ser al mandante 212. Vamos a ver si nos permite ver el detalle. Aquí está. Fíjense que ahora sí el tipo de conexión cambia. Ya no es un tipo de conexión interna y, como es la conexión local, sino con una conexión a VAP a través de una RFC Trusted y hay una dirección IP que hace referencia a ese sistema externo. O sea, ¿cuál es la dirección IP de ese sistema SAP? Y en la configuración de seguridad cambia. Aquí es donde se le indica, bueno, a esta dirección IP o a este servidor, tú vas a ir al mandante 212 a través de una relación de confianza. ¿Qué es la relación de confianza? La relación de confianza es una configuración que nos permite, con un mismo usuario, ir de un sistema a otro. Es decir, yo estoy logueado acá con el usuario xcon Arevalo. Y entonces, cuando yo use mis aplicaciones xcon Arevalo, él no me va a pedir loguearme para ir a ese sistema externo, sino que a través de esta relación de confianza se va a comunicar directamente. La única característica o configuración importante para que eso ocurra es que el usuario xcon Arevalo también exista en el sistema backend. O sea, yo sé que tanto en este servidor de 15202 existe xcon Arevalo y en el mandante 212 de SAP también existe el mismo usuario. Esa es la única condición para poder comunicarme de un sistema a otro a través de la relación de confianza. Si no hubiera relación de confianza, no pasa nada. Lo único que ocurre es que aquí yo debo configurar el usuario con el cual me voy a conectar y me va a pedir la clave. O sea, cada vez que yo me logueo o consulte el servicio, me va a pedir la autorización o nosotros ya tenemos que configurarlo en nuestros archivos desde la aplicación o desde, si estamos utilizando Postman, configurarlo correctamente con los detalles que aquí se van a manejar. Esa es la diferencia. Entonces, vemos las dos diferencias de configuraciones en un sistema embebido y en un cliente donde tienen la arquitectura de Central Hub, ¿no? El alias en este caso es local y en este caso ya sí hace referencia el alias a un sistema específico con una forma de comunicación específica y es lo que le permite a él obtener información. Vamos a ver si aquí está activo este servicio. Si él nos deja, yo le doy aquí a esta opción y ejecuto. Fíjense acá. Acá yo no tengo autorización para llamar este servicio. Esto es lo que comúnmente le va a suceder a los usuarios finales. Para resolverlo es lo que vamos a ver en el siguiente punto. Pero fíjense, esto que yo acabo de hacer acá, yo estoy ejecutando desde un servidor y un mandante 202
Y esta respuesta que estoy obteniendo, este objeto de autorización, me lo está dando el backend, me lo está dando el mandante 212 de SAP, de otro sistema externo. ¿Y cómo ocurre la comunicación para que esto se dé? El alias. El alias es lo que lo está permitiendo. Ok, entonces, no sé si tienen otra consulta, otra duda hasta, por ahora. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Sí, perfecto. Básicamente lo que hay que entender del alias es eso, es un elemento o objeto que nos permite la comunicación para poder consumir el servicio. ¿Se debe Su- asignar siempre? Sí, se debe asignar siempre, tanto en una en arquitectura embebida o central hub. Se debe hacer por mandante y es lo que normalmente eh, nosotros revisamos de un inicio cuando hay un problema con un servicio. Cuando nos reportan, mira, un servicio no está trayendo data, una aplicación no se ve en los centros, no se ve en sociedades, lo primero que hacemos es verificar si en el mandante el servicio existe, está activo y tiene configurado el alias. A veces nos ha sucedido que en el caso más frecuentemente en los casos de arquitectura Central Hub que cambian el nombre del alias, cambian esta sección. Ya no se llama D02 Client 212, sino que le cambian, ya no se llama D02, sino D2. Y cuando eso cambia, ya se perdió la configuración, ¿verdad? Ya no, ya el servicio dice, bueno, ¿qué es D2? O sea, no es lo que yo tenía antes configurado y ahí es donde intervenimos. Sí, pues. Y una pregunta, digamos, cuando son conexiones que decías que no tienen relación de confianza y se Ujú, le debe especificar el usuario ujú, en el frontend, le especificas el usuario, pues digamos, en este caso en Fiori lo harías en el ujú. manifest o hay un Exactamente. archivo en específico. Fíjate que a veces se puede hacer en el manifest, pero para no cablearlo, lo que sucede es que en Fiori, en el Launchpad, te logueas, ¿verdad? Y cuando entras a la aplicación específica, te vuelve a consultar, abre un diálogo en el navegador y te vuelve a consultar el usuario y la contraseña, ¿verdad? No es lo común, ¿verdad? No es lo común. Por eso siempre dejan la relación de confianza, porque es bien incómodo que un usuario cada vez que ejecute una aplicación le aparezca la cajita va y logueese otra vez, ¿verdad? Pero cuando pasa, cuando sucede, que ha pasado, debemos ir a ese punto. Mira, no hay relación de confianza y me estás colocando una configuración para yo siempre loguearme acá, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Te aparece el mensajito para que coloques las credenciales. Ok, perfecto. Ok, vamos con el siguiente punto. Yo tengo otra pregunta. Sí, Esto lo podemos hacer nosotros como desarrolladores, pero en algún punto necesitamos como aprobación de un usuario administrador o intervención de otro usuario. sí, muy buena pregunta. En el ambiente de desarrollo y calidad, normalmente nosotros tenemos acceso a hacer la asignación en el desarrollo, porque en el momento en que publicamos ya lo asigna, ¿no? Automáticamente. Pero en calidad lo hacemos manual y en productivo también debemos hacer esta tarea manual. El problema en productivo es que el mandante está cerrado. Y sí, ahí es cuando nosotros solicitamos autorización para hacerlo, para que abran el mandante y hacer esta actividad. Y en otros clientes se lo solicitamos directamente al equipo NetWeaver. Se le hace la solicitud y ellos entienden la solicitud, ¿verdad? Nosotros le indicamos, mira, hay un servicio o hay servicios que están activos, ya lo activamos, porque la activación no requiere, esa sí no requiere que el mandante esté abierto, pero la asignación del alias no la posee. Entonces el equipo NetWeaver nos pregunta, bueno, ¿cuál es el alias que debo asignar? Y ellos hacen la actividad. Ahí sí, normalmente en productivo sí necesitamos autorización o hacemos la solicitud. Es muy buena pregunta esa. Gracias.
Ok. Ok, entonces vamos al siguiente punto, que sería un tema de activación. Aquí vamos a ver un detalle bien importante de uno de los elementos que interviene en el objeto del servicio. Vamos a presentar. Ok. Aquí otro concepto que es bien importante y que se nos agrega a la lista es este, el ICF, o en los nodos ICF. ICF, el acrónimo de Internet Communication Framework. Y básicamente es una interfaz que está basada en programas que poseen interfaces, que poseen clases, y es lo que utiliza nuestro servicio, perdón, es lo que utiliza nuestro servicio para poder ser visible ya en la web, ¿verdad? Por eso el ICF está compuesto, o aquí dice que admite, pero está compuesto por los protocolos HTTP, HTTPS y SMTP, entre otros. Hay más cosas que intervienen allí. Toda la comunicación que existe entre nuestro navegador, por así decirlo, o las consultas HTTP, eh, toda la comunicación de eso con nuestro sistema SAP eh, está basado en lo que es el ICF. Aquí vemos un pequeño diagrama donde tenemos lo que es nuestro servidor HTTP, que normalmente está en el frontend o en sistemas embebidos en el mismo servidor, pero vemos en qué capa se encuentra ese nodo, el ICF, ¿no? Y él es justamente lo que se utiliza para hacer el llamado de los programas que nosotros definimos en nuestro servicio y poder transmitirlo, ¿no? Una vez que el servicio está publicado. Perdón que se está moviendo un poco la lámina. Ok. Aquí unas características importantes. Eh, Normalmente el nodo ICF, el nodo ICF es un objeto, así como lo es el alias, el ICF también es un objeto. Es el detalle que nosotros vemos en la transacción también IWFN Main Service. Ese es un objeto. Se genera cuando nosotros publicamos el servicio, el ejercicio 1, se genera automáticamente, se activa automáticamente. Ese objeto, al igual que el alias, a veces, no siempre, pero a veces cuando él se transporta, se activa también. Ese componente se activa automáticamente, pero hay momentos en que no ocurre. Eh, Hemos detectado algunos escenarios particulares donde evidenciamos el porqué, pero hay otros de que el nodo ICF está inactivo. Ah, bueno, hay que activarlo. Pero normalmente cuando se transporta se activa. No hay que intervenir ni en el ambiente de calidad ni en el ambiente productivo. Y él se verifica justamente en el apartado inferior izquierdo de la transacción que hemos venido trabajando. Características importantes. Él es el que permite, tiene o posee el protocolo HTTP para las consultas HTTP de ida y de vuelta, para obtener información o para recibir. También está definido en el área de nombre, en un área de nombre de SAP y que se reserva en todo, que se reservan. Hay varias áreas o namespace que se reservan en el sistema para poder ejecutar estos objetos. Y ser el servicio data un recurso web, posee su propio nodo SICF, que ese es lo que vamos a ver ahorita. La transacción para manejar este objeto
justamente se llama de la misma manera que el framework. Se llama SICF, ¿no? El framework se llama ICF, la transición es SAP y así se va, ¿no? SICF. Básicamente la transacción comienza con esta vista, donde por defecto trae para filtrar por este tipo de objeto llamado service, y lo que nos despliega cuando ejecutamos es una pequeña vista con el host del sistema, por así decirlo. Yo no sé si alguien ha trabajado con desarrollo web, cuando nosotros alquilamos un host, Hostinger o hay otro muy popular, se me olvidó el nombre, pero tenemos algo parecido. Cuando nosotros administramos nuestro host de nuestra aplicación web, vamos a tener una serie de carpeticas donde tenemos algunos frameworks, entre ellos nuestra página principal con el index, ¿no? La transacción en SAP que emula ese comportamiento es justamente esta, la SICF. Y los servicios OData específicamente se encuentran en esta ruta del nodo de esta transacción, en la ruta SAP, OPU, OData, SAP. Allí vamos a encontrar nuestros servicios. Los servicios cuando están así opacos es porque están inactivos, y ya cuando están en negrita es porque se encuentran activos o lo hemos activado. Perdón, que tengo problemas acá con la lámina. Ok, entonces opacos, inactivos, y ya en negritas o sombreados, activos. El procedimiento para activarlo es simplemente seleccionar el nodo. Se va a abrir un diálogo en el cual nosotros vamos a seleccionar la opción activar, y de allí un mensaje donde si queremos activar únicamente el nodo que hemos seleccionado o todo, digamos, la jerarquía que él tenga internamente. Y nodo que tiene una jerarquía bastante extensa y nos va a preguntar si queremos activarlo todo lo que contiene dentro o solamente lo que hemos seleccionado. Solo tengo un inconveniente con la lámina, permítame. Ok, aquí están los nodos. Ok, estamos en este punto. Y aquí. Perdón. Ok, una vez que está activo el nodo, lo que sucede es que en la transacción IWFND Main Service va a aparecer efectivamente con estatus activo o con este indicador en color verde. Es muy fácil de utilizar o de verificar. Es una de las principales cosas que cuando activamos aplicaciones o servicios también debemos verificar. Y en el caso de las aplicaciones SAP Fiori, ellos también poseen un nodo SICF, aparte del servicio data que estén utilizando, y ese también se activa. Ahorita vamos a ver el detalle en SAP. Como resumen, básicamente la importancia del framework ICF en SAP es que provee las herramientas para activar, desactivar o eliminar o agregar servicios para que puedan ser utilizados por medio de los protocolos HTTP. Si vamos al sistema, y aquí estamos. Vemos que en la transacción IWFND Main Service, el nodo ICF o la sección de verificación del nodo lo tenemos en este apartado. Sin embargo, nosotros podemos desde aquí desactivarlo, borrarlo o configurarlo. Fíjense que le di clic en esa sección y me llevó directamente a la transacción SICF,
y acá puedo visualizar el servicio. Y está activo. Si lo quisiera hacer desde la transacción, simplemente ingreso a la transacción, que es ICF. Aquí es donde me aparece la ventana para filtrar el tipo de servicio. Si no lo hago, me aparece ya el nodo padre de mi servidor. Y aquí tengo la jerarquía. Sería SAP, OP, OData, SAP. Y aquí me van a traer los servicios o data que yo puedo consumir en el sistema. Todos los que están en negrita son los que están activos, que creo que son todos en este servidor. Y aquí están los servicios Z, también están activos. Cada nodo, fuera de verdad, hablando fuera de lo que es OData, cada nodo en el sistema tiene una funcionalidad específica. Pero para la parte HTTP o web que nuestro servidor está manejando, ¿no? Normalmente es en lo que vamos a estar viendo últimamente van a ser los servicios data y las aplicaciones Fiori que están en otro nodo. El nodo de la aplicación de Fiori es SAP, DC, Wi5, Wi5. Por acá arriba, aquí está, SAP, BC, Wi5, Wi5, SAP. Y todo lo que despliega este nodo son aplicaciones. Son las aplicaciones Fiori. Hay otros servicios, cuando activamos aplicaciones estándar, las aplicaciones en la documentación, hay otros nodos que se deben activar y que no necesariamente son aplicaciones, sino componentes para que puedan trabajar correctamente. Pueden estar fuera de estos dos nodos, de los nodos de OData y de SAWI 5. Pero siempre va a depender de la documentación provista por SAP. En cuanto a relevancia, es básicamente conocer que existe este objeto que forma parte de la transacción IWFN de Main Service. Y aquí voy a cerrar este sistema. Y estar pendientes de que efectivamente el nodo esté activo. Como les digo, a veces en el transporte o por determinada situación se llega a desactivar. No es común. Lo más normal es que cuando se transporte, él sí ya se detecta y se activa automáticamente. Pero si no estuviera activo, y es uno de los puntos de verificación cuando hay algún problema, aparte del alias, procedemos a activarlo, ¿verdad? En esta opción que nos permite la transacción. Simplemente seleccionamos y activamos. Ese es lo concerniente a este framework. Okay. Como último punto de lo que sería la publicación o la gestión de los servicios data, es bien importante el tema de la seguridad, ¿no? Ahorita vimos cuando hicimos la prueba en un cliente de que yo no tenía autorización. Entonces, ¿cómo son estas autorizaciones a nivel de servicios? Para ello vamos a recordar algunos conceptos que ya conocemos. El primero sería lo que son los roles, que básicamente es lo que define el administrador del sistema para que un usuario final pueda ejecutar algunas funciones específicas. Para ello, en el rol que se defina, va a tener objetos de autorización y actividades con las cuales el usuario final va a poder desarrollarse dentro del sistema. ¿Qué es un objeto de autorización? Es un objeto que valida que el usuario efectivamente puede acceder a una determinada transacción o incluso a cierta información, ¿verdad?
Hay roles con objeto de autorización para acceder a un número finito de centros, a un número finito de sociedades, de almacenes, y que estos objetos de autorización se incorporan al rol para restringir esas características. Y tenemos la transacción PFSG, que es una herramienta con la que se generan los roles y que al igual con los que se generan los roles, digamos, de estructura organizativa de un usuario final, perdón, como cualquier otro rol, para el caso de data se trabaja de la misma manera. Permítame salir. Ok. Voy a hacerlo acá porque cuando comparto tiene un comportamiento extraño la pantalla. Aquí está. Ahí está. En cuanto a gestión de seguridad de los objetos que genera el proyecto Data, tanto en Central Hub, tanto en esa arquitectura como en la arquitectura embebida, vamos a tener cierta forma de asignarlo. Los objetos que se generan son los mismos, pero se asignan de manera distinta. Estos objetos de autorización deben asignarse a un rol y para ello se debe trabajar en un esquema de roles bien definido, ¿verdad? Normalmente cuando un usuario trabaja en el Launchpad de Fiori, se asignan al inicio los roles estándar de SAP o se hacen copia de los roles estándar, pero esos roles traen consigo muchos objetos, infinidad de objetos. Nosotros no lo trabajamos de esa manera. Nosotros definimos un rol específico para las aplicaciones o una aplicación específica o grupos de aplicaciones y de esa manera se tramitan. Básicamente, el servicio Data genera dos tipos de objetos. Uno que se llama IW, o es del tipo IWSB, que normalmente va a estar en el servidor backend. En una arquitectura Central Hub, este objeto se encuentra en SAP y tiene esta forma que vemos acá. ZOD, CAP01 SRB y con 001 acá hasta el final. Que aunque no se distinga, a veces uno simplemente facilita esto, no existe. O sea, si el objeto no se envía o no se solicita la autorización con esa nomenclatura hasta el final con este 001, el objeto no lo van a encontrar. Fíjense cómo se asigna aquí en la transacción como un tipo de objeto IWSB. Aquí asigna y va tal como acá se los muestra. El nombre del servicio y el 0001 al final. Así es la forma de ese objeto de autorización, cómo se genera. Y por otra parte, tenemos el objeto IWSG. Este tipo de objeto suele encontrarse en el servidor frontend. Y ahora sí, ese objeto va a tener esta forma. El nombre del proyecto, sufijo SRB y terminación 001, pero en este caso ahora sí, pegada. Esta imagen no correspondería, sino la de IWSG. Igual lo vamos a ver en el ejercicio. Ok, pueden ver en la arquitectura Central Hub cómo quedarían los objetos dentro del rol. Pero fíjense que dado un rol en el menú, acá, vamos a tener, se va a encontrar el objeto en el frontend IWSG
y en el backend IWSB. Fíjense la forma que tiene el objeto. Aquí es otra nomenclatura pegada. Y es importante ver la nomenclatura porque nosotros hacemos la solicitud de la gestión de autorización y hay que detallárselo tal y como pueden ver. No solamente es como, por favor, asignar el servicio CAP 001 a este rol, no. Sino que hay que indicarles la nomenclatura completa porque si no, no la encuentran y nos dicen, la respuesta es, eso no existe. Ha pasado bastante. En el caso ya, fíjense, de una arquitectura, un sistema embebido, donde ambos objetos, el frontend y el backend, están en el mismo servidor, los dos objetos se asignan al mismo rol y conviven juntos. Vemos aquí la presentación, sistema central hub, frontend separado del backend. Vamos a tener un rol acá con este objeto asignado al usuario y por el otro lado, otro rol con este objeto asignado al usuario. En embebido no es así, solo necesitamos un solo rol y los dos objetos en el mismo rol. El procedimiento para la gestión de roles, primero identificar en qué arquitectura estamos trabajando. Segundo, identificar la denominación de los objetos IWSB e IWSG que hemos creado para el servicio. Bueno, se genera de manera automática. Lo que tenemos que hacer es identificarlos. Identificar estos objetos tal como aparecen. Y siguiendo estos pasos, sería estar informado de la estrategia o matriz de roles que haya definido el administrador del sistema, o el gerente del proyecto, o el usuario funcional, ¿verdad? Para estar acorde, por ejemplo, en si se debe generar otro rol o si lo vamos a añadir a un rol existente porque sea que ya han creado roles para Fiori específicos. Entonces, estar informado de esa estrategia o matriz de roles. Y lo siguiente sería solicitar la asignación de los objetos. Y una vez que comprobamos que sí asignaron al rol que requerimos ambos objetos de autorización, ahí sí se solicita la asignación al usuario final. Aquí coloqué una pequeña, digamos, plantilla de cómo hacer la solicitud. Y lo coloco en la presentación porque a veces es complicado hacer la solicitud de la gestión del rol de servicio data, ya que son objetos que no se encuentran, que no son muy comunes. O sea, no es como un rol, es el rol que tiene la autorización a la transacción 1, 2 y 3, o el rol que tiene la asignación para trabajar finanzas o materiales. No, o sea, toca hacerla muy manual. Solamente lo conocemos en el caso de que nosotros hayamos desarrollado el servicio. Estos objetos nada más lo vamos a conocer nosotros. Entonces, por eso armé esta pequeña plantilla, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, en este modelo de solicitud yo pido que en el mandante 200 y 210 especifico servidor ERP de mi cliente, se adicionen estos objetos. Entonces indico el objeto, todo esto, hasta el 001 del final. Y le indico qué tipo es. Yo le digo, bueno, este objeto es de tipo IWSB. Esto lo vas a asignar a este rol. Bien sea porque ya me lo crearon, me lo comentaron, o si tengo el chance de crearlo yo. Y posteriormente yo le digo, bueno, de igual forma, en el mismo mandante, en el mismo servidor, adicionar el objeto, este otro, pero que es de tipo IWSG, al mismo rol, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo yo le primero le facilito un poco la tarea al NewWeaver o al equipo administrador del sistema, indicándole qué objeto es, qué tipo es, los mandantes, y ellos dos, en este caso,
como es el servidor nuestro SME, va a ser en el mismo servidor. Si fuera en sistemas con arquitectura Central Hub, ahí de igualmente esta plantilla me sirve porque ya yo le especifico, bueno, este otro objeto que es de otro tipo, ya cambiaría de mandante, o si es el mismo mandante, pero en otro sistema, ¿no? Entonces, tengo mi plantilla que me sirve para ambos escenarios. Lo importante es que conozco cuál es la denominación de mi servicio o de mi objeto de utilización de mi servicio y de qué tipo es y a qué rol va. Como resumen, para tenerlo claro, ¿verdad? Un servicio data genera dos objetos de utilización. Uno IWSB y otro IWSG. ¿Dónde se encuentran? Depende de la arquitectura del cliente y se debe solicitar para ser asignado a un rol específico, de acuerdo a las características del usuario final. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. En la práctica, veámoslo en la práctica. Exacto, acá. Yo voy a hacer ahorita la labor de administrador del sistema y voy a verificar este rol que me crearon. En este rol actualmente no existe nada, un rol que me crearon y es donde yo voy a asignar los objetos de autorización para que mis usuarios finales puedan tener acceso al servicio data que yo he desarrollado. ¿Qué va a hacer el administrador del sistema? Va a seleccionar en el menú del rol. Hay dos formas de hacerlo, pero pienso que esta es la más sencilla y que nos permite evidenciar fácilmente cuando una persona posee autorización o no posee autorización a un servicio. Seleccionamos la opción propuesta de autorización y aquí en el tipo, aquí debería haber una opción que se llama IWSB. Fíjense, encontré la opción IWSB. SAC Business Suite Enablement. Entonces, aquí yo conociendo el nombre de mi servicio, yo voy a buscar mi servicio que active, que es este. Lo voy a verificar a través del diálogo. Porque como pueden ver, este tipo de objeto posee esta nomenclatura, ¿no? No solamente el nombre del servicio, sino también termina con este sufijo. Puedo irme a través del diálogo o vamos a probar a buscarlo por acá. Si me lo verifica así, ahí lo encontró. Lo selecciono y aquí lo abro. Le indicamos tomar y ahí está. Ahí hemos agregado nuestro primer objeto, IWSB. Este objeto es el que se utiliza para la transmisión de datos de SAP al frontend. Siempre, IWSB. Guardamos. Vamos ahora a buscar el otro objeto, que es el IWSG. En la misma opción propuesta de autorización, diría yo que es este. Antes aparecía a la par el tipo, ahora era más fácil buscarlo. Creo yo que es este. No, no es este. Creo que es este, Service Group Metadata. Ahí está, IWSG, es mi objeto. Voy a buscarlo. ¿Cómo lo voy a buscar? Tengo copiado mi servicio. Vamos a buscar. Y ahí lo encontró. Fíjense, ya lo encontró con la nomenclatura. Y lo tomo. Ahí está. Guardo. Listo. Entonces, fíjense que esto es lo que el usuario necesita, cualquier usuario final necesitaría para consumir mi servicio. Tengo mi rol, mis dos objetos añadidos y aquí
yo me agregaría. En este caso, en este mandante soy ese Arévalo. Ahí estoy. Igual, con este procedimiento ya yo tengo certeza que por permisos el servicio no me va a fallar. Si el usuario tiene este rol al cual tiene asignado estos sujetos, allí ya puedo consumir data, puedo consumir mis entidades, puedo ejecutar mis implementaciones, bien sea get, create, no hay limitación para ese tipo de objetos. Hay otra forma de hacerlo que es directamente acá en lo que son los valores de autorización por medio del objeto service. Eh, el problema de allí no es problema hacerlo por medio del objeto de ese service, sino que es más complicado verlo, ¿verdad? Aquí simplemente yo verifico qué roles tiene asignado al usuario, me voy al menú y puedo verificar, sí tiene los roles de determinado servicio. Pienso yo que por acá es más visible, ¿no? Más evidente, más fácil de manejar. Pero hay administradores de sistemas que también lo van a hacer, lo pueden hacer por medio de un objeto de autorización que se llama service y en ese objeto pueden añadir estos mismos que lo genera de forma automática el servicio dato. Ese sería en cuanto al manejo de roles. Una pregunta, Sí, digamos, como esto es para darle accesos a nivel del servicio data, ¿verdad? así es. Entonces, digamos, se puede segmentar los accesos en función del CRUD. Digamos, si quiero que una persona solo pueda acceder Ujú. a la parte De de lectura. lectura nada más y Ajá. y otro que tenga los permisos completos tanto como para actualizar como para insertar, ¿verdad? Sí, pues. Fíjate que para ser sincero, eso no lo he visto. O sea, no he visto que restrinjan por actividad, tal vez a nivel de objeto de autorización, fíjate, pero no lo he visto. O sea, por lo general se necesita acceso a todo el club, fíjate. De hecho, ahora que lo preguntas, vamos a verificar en un cliente que lo tiene por medio del S-Service y verificar si las actividades del objeto eh, están por actividad. Ahorita vamos a confirmar. Gracias. Vamos a ingresar acá. Mm. Usamos. Vamos a ver este. Ok. Mm, mm, Exacto. Vamos a ver este. Autorizaciones. Autorizaciones. RFC. Ejecutar. Funciones centrales. Las. No, este no lo tiene. Vamos a ver otro. Y, este otro. Voy a presentar pantalla para que miren lo que estoy verificando. Estoy verificando un cliente que tiene varios roles de Fiori
pero creo que él también lo ha manejado por medio del objeto as a service. Entonces estoy verificando por acá si ubico el objeto. Exacto, aquí está. Y creo que está. Sí, aquí está. Fíjate, este es. Aquí tengo. Siempre lo he identificado por el tipo de objeto acá, ¿verdad? El TADIR y el nombre. Y estos códigos grandes siempre hacen referencia a los servicios. Y efectivamente aquí están. Estoy en el backend, estoy en el mandante SAP 201. Donde es del tipo IWSB. Fíjate, hacen referencia al servicio directamente, pero no tienen actividad. Entonces, pensaría yo que no es posible restringirlo por operación en el CRUD, ¿verdad? Para utilizar el servicio, porque no hay mayor detalle por acá. Pero es muy buena pregunta y voy a estar verificando. Voy a estar verificando por allí. Porque si fuera por actividad, diría yo, sí aparecería el campo con asterisco o con la clave, ¿no? Pero no lo vemos, no vemos el detalle. Voy a verificar, pero muy buena pregunta, muchas gracias. Otra, otra característica importante que me percaté recientemente, en el caso de HANA, donde ahorita ya cambia un poco el paradigma, ¿verdad? De la asignación de roles, porque es por medio de un tema de equivalencia de FUES. Para el caso de OData, todavía no se tiene restricción. O sea, no hay restricción para que incremente o bajen los indicadores de FUES, o sea, de manejo de licencias por usar un servicio data. Hasta ahora, con una actualización de la semana antepasada o pasada de fecha 12, el último, digamos, los últimos objetos que SAP publicó, no hay, con los servicios data hasta ahora, no hay restricción para poder usarlos. O sea, uno puede consumir servicios o data estándar o los que nosotros creemos, y eso no va a afectar de que un usuario tenga que pasar de una licencia profesional a a otra cosa, ¿verdad? O de menos a más o de más a menos. O sea, no, ahorita estos objetos de utilización no los están terminando. Entonces, de momento, ¿verdad? Hasta que SAP cambie la seña. No hay problema en ese sentido. Sin embargo, igual para la asignación o creación de estos servicios, perdón, para la asignación de los servicios y la creación de roles específicos, de momento solo estar atentos a la matriz de roles que esté utilizando el cliente o que defina el gerente del proyecto. ¿Ok? Entonces, como conclusión, podemos decir que para publicar un servicio data hacemos uso de esta transacción IWFND Main Service. Esta es la que nos sirve para poder definir o declarar aquí un servicio a ser publicado, bien sea desde un sistema backend o desde una arquitectura central hub, donde tenemos frontend y servidor de forma separada. La forma de comunicación entre esos sistemas se hace a través del área del sistema. En nuestro caso, o en sistemas embebidos, va a ser local. Y vamos a estar alerta que siempre nuestros servicios en un ambiente de desarrollo, calidad productivo, tengan asignado el área del sistema y tenga activo el nodo ICF, que es el que al final permite la comunicación o interacción web o HTTP con nuestras aplicaciones o con nuestros servicios web, ¿verdad? Esto, prácticamente en esta transacción vemos los tres pilares, donde también incluimos el tema de seguridad, que para ello simplemente con identificar el servicio ya nos podemos ir a hacer la solicitud
de esos dos objetos que el servicio genera, ¿verdad? Para asignarle un rol específico y a un usuario final, los objetos IWSB e IWSG. Entonces, hasta aquí llegaríamos con esta parte ya de administrar, por así decirlo, el servicio una vez que nosotros lo hemos creado. Último comentario. Es desde acá donde resolvemos la mayoría de los problemas que se presentan con el servicio. De hecho, pueden ver acá una pestaña de log de error, que si hay algún inconveniente con el servicio, porque a nivel de programación, a nivel ABAP, está dando algún inconveniente, en el log aparece. Si hay error de autorización, también aquí en el log va a aparecer. No hay autorización. Si hay inconsistencia entre propiedades, aquí en el log va a aparecer. No sé si tienen alguna duda, me comentan. Si no, ya pasamos con mi compañero Carlos. Él nos va a indicar cómo procedemos. Gracias, Samuel. Pues vamos a arrancar con el tema que nos toca ahora, que es el conocer de dónde vamos a la transacción donde vamos a consumir todos estos servicios. Entonces voy a comenzar a presentar mi pantalla y arrancamos el tiempo que nos queda. ¿De acuerdo? Ahí ya se ve. Hoy vamos a ver sobre el SAP Gateway Client y cómo lo podemos utilizar con el GET. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer una demostración y un ejercicio en el tiempo que nos queda. Este es el contenido que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver unas definiciones previas, qué es Gateway Client, la navegación, componentes del URI, el URI Query Option, estadísticas y el ejercicio del GET. Vamos a aprender a utilizar el Gateway Client de SAP. Necesitamos conocimientos básicos de OData, lo que hemos estado viendo, y está dirigido a un equipo de desarrolladores. El Gateway Client es la transacción que dentro de SAP nos permite la consulta de forma embebida de los OData, ¿verdad? Hasta ahora hemos estado trabajando proyectos OData, luego ya vimos los posts, los get, todos los métodos que nos permite. También ya vimos cómo exponerlos o cómo publicarlos, las autorizaciones que necesitamos, y ahora pues nos toca ejecutarla y comprobarla desde la herramienta que está embebida aquí, ¿verdad? La transacción es esta, como lo comentaba Samuel. Si lo agregamos en favoritos es desde la segunda barra, y si lo vamos a ejecutar nosotros dentro de del campo de transacciones, tenemos que incluirle el /n. Esta es la transacción donde podemos ir directamente. Pero como vamos a ver en las demostraciones, por lo regular se navega desde la transacción de servicios, que fue la que vieron ahorita con Samuel. Los métodos que vamos a poder ejecutar es el get, el post. El get, pues como lo vimos anteriormente, lo implementamos nosotros en el read, y el get nos trae la información como un select a la sede, al servicio data o a la entidad que estamos consultando. El post le enviamos datos para ser insertados por allá. El put es el que utilizamos para modificar. Aquí también en el gateway nos aparecen el patch y el merge, que son solamente para versión 3 o 4, eso están habilitados dentro de SAP para esas dos versiones. El delete, que es un
uno que utilizamos para borrar, ¿verdad? Un método que utilizamos y ejecuta ya el delete también. Y el head que pide otro tipo de respuesta de la petición get. Esto es lo que vamos a encontrar dentro del get with client. Esta es la pantalla de navegación que vamos a encontrar a ejecutar la transacción de acá, ¿verdad? Nos encontramos para navegarla el request URI, ahí le vamos a colocar la URI de nuestro servicio, ¿verdad? El identificador de recurso de nuestro servicio junto con su entidad, junto con la entidad que vamos a estar seleccionando. Luego tenemos la opción para navegar hacia los servicios donde vimos que hicimos la implementación. También tenemos la navegación para, estas son los servicios, administración de servicios y aquí la implementación de servicios. Número 4, los métodos que vamos a elegir o que vamos a ejecutar, ¿verdad? Ya sea get, post, put, patch, como lo vimos adelante. Pues, anteriormente, y también tenemos las entity set que nos presenta el servicio data, como vimos anteriormente cuando creamos varias entidades. Aquí nos va a mostrar una entity set por cada entidad publicada del lado de nuestro proyecto data. Tenemos las opciones del URI, ¿verdad? Que nos podemos ir agregando aquí. Es algo como un template, ¿verdad? Una plantilla para agilizarnos aquí las opciones. También del lado número 7, nos muestra la información de request, la información que nosotros vamos a estar enviando. En el body es lo que está ahí abajo y el header nos lo muestra ahí arriba con la posibilidad de agregar datos que necesitemos allí. Y response nos muestra el body de response con la información que vamos a estar recibiendo de la consulta que ejecutemos. Aquí nos muestra, tenemos una imagen donde muestra los componentes del URI, ¿verdad? Para ir familiarizándonos. Al inicio tenemos el root, luego ya la parte del recurso donde vamos a estar consultando nuestro servicio data y nuestras entidades, aquí nos muestra, y luego los query options donde podemos enviarle la información que nosotros querramos como filtrar o top, así como lo muestra aquí en el ejemplo. Aquí vemos las diferentes opciones que tenemos para enviar en el query option. Tenemos el batch que lo vamos a ver en la demostración. Que lo que permite el batch es ejecutar más de una petición en una sola ejecución. Podríamos mandar a hacer get y post o dos posts en el mismo request y vamos a tener un solo response. Tenemos el count que nos devuelve cuántos registros en esa entidad existen. Los formatos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder formatearlos con el JSON o el XLSX que nos devuelve ya un CSV para poderlo exportar a Excel? También las otras funciones donde nos muestra cuántas líneas hay en esa ejecución dentro de la misma respuesta, el mismo response, no un conteo de ellas, sino la respuesta de ese request que le hicimos. Varias opciones de metadata. Tenemos las opciones de enviarle desde dónde a dónde queremos que nos devuelva el resultado de los get para hacer paginación como habían consultado en el curso anterior. Y algunas opciones de SAP como devolvernos información para analizar en el debug, algo de estadísticas que vamos a ver qué información traen allí. Las estadísticas que nos presenta SAP en la información son estos parámetros, esto es lo que nos devuelve
y cada uno de estos pues nos da información del tiempo de ejecución, cuánto tiempo pasó dentro del backend, cuánto tiempo pasó en el envío y la recepción, que nos podrían servir para mejorar nuestro performance dentro de ya con nuestro servicio data expuesto. Vamos a ir a la demostración de cómo utilizarlo. Para eso, pues vamos a hacer rápidamente un ambiente. Vamos a preparar nuestros objetos que necesitamos. Vamos a crear una entity set partiendo de acá. Crear un objeto data. Vamos a crear la entidad con referencia a esa entidad, a la entity set, o perdón, vamos a crear una entidad con referencia a la CDS entity. Vamos a publicar el servicio como lo vimos anteriormente y ya vamos a dirigirnos al SAP Gateway Client para hacer las consultas que correspondan. Entonces, les muestro mi pantalla. Entonces, como lo vimos aquí en el ejercicio, vamos a crear esta entidad partiendo de ese flight. Vamos al Core Data Service, vamos a decirle que es una definición. Vamos a ponerle el nombre sugerido con las iniciales. Es demostración de Gateway con referencia a la tabla que indicamos aquí, ese flight. Siguiente. Sí, vamos a darle siguiente. Aquí nos muestra las opciones que tenemos. Un Define View Entity es lo que vamos a utilizar. Le vamos a finalizar. Ya aquí nos muestra todos los campos de esa entidad. Así lo vamos a dejar. Pero tenemos que incluirle el semantic, la anotación semántica que necesita para saber quién tiene sus datos de moneda. Es la que ya conocemos, que es Amount, Current Call, y el que tiene la moneda es este de acá. Como tenemos dos tipos de moneda, nos pide dos veces, entonces lo volvemos a indicar aquí quién es. Formateamos y activamos. Ya tenemos el primer paso, que sería crear la CDS. Ahora vamos a crear nuestro modelo data. Vamos a la SGW. Vamos a crear nuestro modelo data, que será con el nombre sugerido y demostración de que es un objeto local. Todo lo demás lo dejamos el estándar, objeto local. Y ya nos creó nuestro modelo data. Como lo vimos, vamos a hacer una por referencia desde la C de ese entity que acabamos de crear. Seleccionamos la que nos da la opción, le damos finalizar, ya tenemos nuestra entidad publicada, la vamos a guardar y vamos a activarla. Dejamos todo por defecto, objeto local. Listo, ahora vamos a irnos al siguiente paso, que es crear la entidad con referencia y luego publicar el servicio por la maintain service que vimos por allá. Vamos a ejecutar la transacción.
Y nos va a mostrar aquí, vamos a añadir el servicio con el nombre que le acabamos de agregar a nuestro servicio, que se llama así, ¿verdad? Marcamos, seleccionamos. No se pasa. Lo encontramos. Aquí está nuestro servicio. Vamos a seleccionarlo y vamos a añadir servicio seleccionado. Le dejamos todo por defecto. Aquí nos dice información de cómo va a publicarlo. Le decimos que check. Ya el servicio está publicado. Regresamos. Vamos a buscarlo acá en nuestros servicios implementados. Vamos, lo ponemos acá nomás y ya me lo entregó aquí, ¿verdad? Entonces, acá nos hace falta, como vimos anteriormente, agregarle un alias de sistema. Vamos a agregarle alias de sistemas. Antes de eso, vamos a cambiarle el modo de tratamiento a un basado en enrutamiento. Vale, vamos a dar que sí. Entrada nueva. Seleccionamos nuestro servicio que acabamos de publicar. Le ponemos que es un objeto local y grabamos. Esto nos va a pedir una orden customizing. Vamos a dejársela, vamos a crear una. En este caso ya tengo creada una. Listo, ya tenemos creado nuestro alias. Ahora con este alias, perdón, con este servicio publicado, vamos a navegar desde acá. Podríamos navegar desde la transacción del Gateway Client, pero aquí nos manda directo al client ya con los valores seteados de nuestro servicio. Bueno, vamos a regresar a la navegación que le decíamos. Aquí estaba el request URI, ¿verdad? Donde está nuestra dirección, donde vamos a hacer el request, los métodos que vamos a poder utilizar, el execute, que es ejecuta el request, los servicios, la navegación, las entidades que nos presenta, que serían estas, ¿verdad? La única que tenemos. Si tuviéramos más entidades nos las mostraría. Los diferentes opciones que tenemos para ver en el URI. Vamos a ver la count para que nos devuelva información. Dejamos get porque lo que queremos es hacer un get. No mandamos nada en el body porque esto lo tendríamos que mandar en el URI. Vamos a ejecutar. Y dice que tenemos 356 registros, ¿verdad? Aquí ya podemos seguir utilizando opciones URI. Ya no nos va a dar tiempo. Continuamos el día de mañana viendo las opciones URI que tenemos y cómo podemos ir utilizándolas acá en nuestro request para que nos devuelva información de diferentes formatos, o vamos a ver todas las opciones que vimos allí. Entonces, si alguien tiene alguna duda, la podría compartir en este momento. Si no, pues seguimos mañana a partir de aquí, que ya tenemos creado nuestro servicio que vamos a estar consultando y las diferentes URI que podemos utilizar.